y un saludo a cada uno de ustedes que están en este auditorio, estudiantes, profesores, funcionarios del Estado, líderes sociales, personas de la sociedad chilena interesadas en el desarrollo y en los derechos humanos. Un gusto para mí compartir con los panelistas, el doctor Cuaresma y el doctor Leiva, y que la jueza especializada de adolescentes, la autoridad en la materia, sea quien va a comentar cada una de estas conferencias. Cuando escuchaba al doctor Cuaresma, estaba haciendo memoria de muchas vivencias que compartí con él. Tuve el privilegio de estar con el doctor Cuaresma en el proceso de dictamen del Código de la Niñez y la Adolescencia. Y tuvimos bastantes desvelos, bastantes sesiones de trabajo en la Asamblea Nacional. Nos reunimos muchas veces en su casa. Más que lo anecdótico, vivencial, personal, toda la experiencia de cabildeo y de persuasión parlamentaria. Quizás en algún momento, doctor, escribamos esas memorias juntos de todo lo que implicó ese proceso de lobby y de educación jurídica y de educación en derechos humanos a la Asamblea Nacional para que se pudiera aprobar el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es donde está contenida la justicia penal del adolescente en su libro 3, ahí está la justicia restaurativa. Y el primer proyecto de Código de la Niñez y la Adolescencia se presentó en la Asamblea en 1995-96. En el 95 se presentó. Y tuvieron que pasar 2 periodos parlamentarios para que se pudiera aprobar el Código de la Niñez. En el primer periodo parlamentario estaba todavía el gobierno de doña Violeta y se hizo un dictamen alrededor del Código de la Niñez y la Adolescencia. Pero la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución en donde declaraba nulo todo lo actuado por la Asamblea Nacional. Entonces ahí se fue el dictamen del Código de la Niñez. Así que en el siguiente periodo parlamentario, en el periodo de gobierno del doctor Alemán, tuvimos que iniciar nuevamente el proceso, ya con otro parlamento, de nuevo de explicación de por qué un Código de la Niñez. Y me acuerdo expresiones tanto del periodo legislativo 90-95 como el periodo legislativo 96-2001. Me voy a poner de pie porque está un poquito como caliente. Cuando me canse me siento. Expresiones parlamentarias como ¿por qué un Código de la Niñez y la Adolescencia? Y me acuerdo que el primer borrador se llamaba Código de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces los diputados decían, ¿por qué decir cosas tan básicas, tan simples, tan sencillas para nosotros hoy, pero en aquel momento eran revolucionarias? ¿Por qué decir niñas, niños y adolescentes? ¿Por qué no decir menores? Decían los diputados. O también decían, ¿para qué un Código de la Niñez si ya tenemos la Constitución? No es necesario una ley que regule los derechos de los menores, decían los diputados, si ya existe un Código de la Niñez y la Adolescencia, si ya existe una Constitución política que establece derechos para todas las personas. ¿Por qué establecer una justicia penal especial para el adolescente? Decían los diputados. ¿Por qué se va a juzgar a un adolescente de forma distinta a cómo se juzga a un adulto? ¿Por qué van a haber sanciones distintas? ¿Por qué van a haber juzgados especializados para los adolescentes? Se preguntaban los diputados. ¿No rompe eso el principio de igualdad constitucional? ¿No significa esto una licencia para que los adolescentes cometan delitos? Eran preguntas, cuasi afirmaciones que hacían los parlamentarios de aquella época. Entonces fue toda una labor de
explicación a la luz del paradigma de los derechos humanos, a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos y a la luz de la misma constitución política, de explicarles por qué era necesario una ley especializada, por qué era necesario un código de la niñez y la adolescencia. Y ahí, como el doctor Cuaresma, teníamos que estar constantemente dando argumentos de derechos humanos, argumentos constitucionales, argumentos penales, argumentos sociológicos del por qué esta justicia. Y dentro de los argumentos que en aquella época presentábamos, que siguen teniendo vigencia, es que la Constitución política lo manda, en el artículo 71. Y ese artículo se incorporó a la Constitución en la reforma de 1995. El artículo 71 de la Constitución política reconoce la plena vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño. O sea, que en Nicaragua están constitucionalizados los derechos de la niñez y la adolescencia. Algunos abogados, doctor, se resisten a este concepto, ¿no? Todavía. Académicos de la universidad todavía se resisten a este concepto de la constitucionalización de los derechos de la niñez y la adolescencia. Están colocados en la cúspide del ordenamiento jurídico, en la cima del orden legal del país están los derechos de la niñez y la adolescencia. Porque la Constitución asume la plena vigencia de la Convención, o sea, toda la letra, todo el texto, todos los postulados, todos los principios, toda la filosofía, el texto íntegro de la Convención sobre los Derechos del Niño está constitucionalizado. Tiene rango constitucional. Forman parte del bloque de constitucionalidad los derechos de la niñez y la adolescencia a partir de ese artículo. Y la Constitución también establece de que los menores, dice la Constitución, no pueden ser objeto ni sujeto de procedimiento judicial alguno. Una ley de la materia regulará esto, dice la Constitución. El concepto menor, como ya lo explicaba el doctor Cuaresma, ya fue derogado, ¿no? Aunque la Constitución todavía lo sigue usando, pero ya fue derogado, porque la misma Constitución reconoce la Convención y la Convención derogó el concepto menor. Ese concepto de dividir a la humanidad entre mayores y menores, entre ciudadanos y no ciudadanos, ese concepto lo derogó la Convención, porque para la Convención no hay mayores y menores. Para la Convención lo que hay es sujetos de derechos, y todos somos sujetos de derechos. Los adultos, los niños y las niñas, los hombres y las mujeres. Y la Convención también anuló esa dicotomía entre mayores de edad y menores de edad. Todos somos ciudadanos plenos. Los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos plenos. Esos son conceptos de la Convención, por lo tanto son conceptos de la Constitución. Y la Convención establece que los estados deben de establecer una edad punible, la más baja posible, para los niños y las niñas. Entonces, ese concepto de la Convención, que es un concepto constitucional, lo trasladamos al Código de la Niñez y la Adolescencia. La Convención establece, igual que la Constitución, que los adolescentes deben de ser juzgados de una manera distinta que los adultos. Dice la Constitución, una ley de la materia regulará esto. ¿Cuál es esa ley de la materia? El Código de la Niñez y la Adolescencia. Entonces tenemos un Código de la Niñez que es coherente con la Constitución y que es coherente con la Convención sobre los derechos del niño y la niña. En la Convención, en la Constitución y en el Código de la Niñez está la filosofía del tema que la universidad nos ha convocado. Está la filosofía
de la justicia restaurativa. Están haciendo el canto de la justicia restaurativa, los pajaritos. Están anunciando la justicia restaurativa. Esos son los adolescentes que quieren vivir en libertad, que quieren jugar, que quieren danzar, que quieren bailar reggaetón en libertad, que quieren jugar béisbol, no quieren estar presos, no quieren estar enrolados, quieren estar libres. Los adolescentes nacieron para estar libres, para vivir en libertad. Eso es un concepto de la justicia restaurativa. ¿Qué cosa es esto de la justicia juvenil restaurativa? Les voy a leer un concepto. Es una nueva idea de la justicia. Se abre paso ante el fracaso de la justicia retributiva tradicional. Un concepto renovador que atiende a las causas y efectos del fenómeno del delito, tanto a la víctima como al culpable, en el contexto de una solución comunitaria basada en la asunción de responsabilidades personales. Se trata de la justicia restaurativa reparadora, el modelo que consideramos más apropiado para el tratamiento de los adolescentes que han sido acusados de infringir la ley. Esa es una definición de lo que es la justicia juvenil restaurativa. Es una justicia distinta a la justicia tradicional. La justicia tradicional es eminentemente punitiva, sancionadora, castigadora. La justicia restaurativa es una justicia educativa, es una justicia socioeducativa, que lo que busca es crear conciencia en el adolescente que ha cometido un delito. Crear conciencia de que es responsable. Y es una justicia que cuando encuentra, hay que determinar si es responsable o no penalmente del delito que cometió. Y si esa justicia que respeta la garantía del debido proceso encuentra que ese adolescente infringió la ley, la medida que se le aplica es una medida que busca cómo restaurar al adolescente, que busca cómo darle al adolescente las herramientas para que éste se integre a la sociedad, se integre a la comunidad, se integre a la escuela, se integre al trabajo. No es una justicia que busca la venganza social, sino que es una justicia que busca cómo reparar daños, al adolescente infractor y cómo reparar los daños a las personas que han sido víctimas de la infracción del delito que cometió el adolescente. Me acuerdo en aquellos años 97, 96, 98, después que ustedes repetían esta frase, de que el adolescente que infringe la ley es victimario, pero también es víctima de un proceso social. Es decir, es parte de un proceso de victimización social. Entonces, como el adolescente que infringe la ley, el adolescente victimario es a su vez víctima, entonces hay que crear una conciencia social alrededor de eso. Esa es la justicia restaurativa, una justicia que no se enfoca en el adolescente, que no ve el árbol, que sería el adolescente, sino que ve el bosque, que es el espacio en donde vive ese adolescente. Entonces la justicia restaurativa busca cómo crear conciencia en la familia de ese adolescente. Por eso dice la definición de que esta justicia analiza las causas y los efectos. O sea, es una justicia que no solamente ve la infracción que el adolescente cometió, sino que es una justicia que analiza la historia de vida de ese adolescente. ¿Qué pasó con ese adolescente durante su niñez? ¿Qué pasó en la escuela? ¿Iba a la escuela o no iba a la escuela? ¿Cuál era el cuadro familiar de ese adolescente? ¿Tuvo padre o no tuvo padre? ¿Cómo vivía? ¿Cuál era su familia? ¿Cuáles eran las relaciones en su familia? ¿Fue víctima o no de abuso sexual? ¿Fue víctima de violencia comunitaria?
Y uno siempre encuentra, la doctora me corrige tantos casos que ha visto ella y tantos estudios biopsicosociales que ha hecho su equipo. Casi siempre un adolescente que infringe la ley es un adolescente que a lo largo de su vida infringieron la ley sobre él. Es un ciclo. Adolescentes que se les violó el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a tener una familia, el derecho a vivir libre de violencia. El adolescente tiene 16 años cuando cometió el delito. Durante 15 años fue víctima de delitos. Es una justicia restaurativa, es una justicia comprensiva, es una justicia que interpreta la realidad social del adolescente y es una justicia que impone medidas para que la familia, la comunidad y la sociedad asuman responsabilidad en la restauración de este adolescente. O sea, las medidas de la justicia restaurativa, por eso decía el doctor Cuaresma, no es cárcel, sino que son medidas en donde la familia acompaña al adolescente en su proceso de restauración, en su proceso de reestructuración de sus emociones, de sus afectos, de sus pensamientos. Les voy a leer otros conceptos sobre la justicia restaurativa, sobre la justicia penal. Estos son conceptos universales, los que estoy compartiendo con ustedes. Los que estamos en el universo de los derechos humanos. Los que están en el universo de los antiderechos humanos no comparten los conceptos que les estoy diciendo, porque los que están en el otro universo, lo que piden es cárcel, castigo, pena de muerte, que los adolescentes sean juzgados de la misma manera que los adultos, 30 años para los adolescentes, bajar la edad penal, encierro total, elevar los muros de los sistemas penitenciarios, etc. Ese es el clamor de los que están en la posición antiderechos. Pero los que estamos en la posición de derechos humanos, estos conceptos ya mencioné que están en la Convención sobre los Derechos del Niño, que estamos celebrando su 25 aniversario y que tantas veces hemos dicho con el doctor Cuaresma, es el Tratado de Derechos Humanos de más consenso a nivel mundial. No hay otro tratado de derechos humanos que tenga tanto consenso planetario como la Convención. Solamente hay 2 países que no la han ratificado. De 193 estados, solamente 2 no la han ratificado. Imagínense ustedes qué clase de consenso. No hay. Ni la Convención contra la Tortura, ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, ni ningún otro tratado de derechos humanos tiene tantas ratificaciones como la Convención. Entonces, todos los conceptos que estamos diciendo están ahí en la Convención. Están también en la observación general número 10 del Comité de Derechos del Niño, en las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad, en las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores, que ya dijimos que ese concepto debemos de erradicarlo de nuestro lenguaje y de nuestra concepción, aunque así se llame ese instrumento, las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, entre otros tratados de derechos humanos. Entonces, ¿qué dicen estos tratados? Además de lo que ya he mencionado, de que la justicia restaurativa debe de tener un enfoque holístico, un enfoque sistémico, ¿no? Un enfoque que analiza lo económico, lo social, lo político, lo cultural, lo histórico, lo ambiental, lo relacional, lo comunitario, para poder entender el fenómeno de los adolescentes que infringen la ley. Este enfoque implica una administración de justicia especializada. Los adolescentes tienen que ser
abordados y cuando son acusados de infringir la ley deben de ser procesados en una jurisdicción especializada, con una policía especializada, con juzgados especializados, con fiscales especializados, con defensores públicos especializados, para que puedan entender la materia. Porque un defensor público no va a hacer una defensa en base a la justicia tradicional, va a ser una defensa en base a la justicia restaurativa. Y el fiscal, ¿hay fiscales aquí? No tenemos fiscales, pero tenemos abogados y abogadas que quieren ser fiscales, que quieren trabajar en el Ministerio Público. Nadie quiere trabajar en el Ministerio Público. Los fiscales tienen que presentar una acusación con una lógica de una justicia especializada. No van a presentar una acusación pidiendo sanciones iguales que los adultos. Tienen que considerar que es una adolescente. Una lógica acusatoria distinta, una lógica de defensa distinta. Y la autoridad judicial tiene que ser un juez o una jueza especializada en materia de adolescentes. La privación de libertad en la justicia restaurativa es la última ratio, es la última medida, es el último recurso, es la última decisión que debe de pedir el fiscal. No es que en una acusación el fiscal eso es lo primero que va a pedir, no, es lo último que va a pedir, va a solicitar en su escrito acusatorio. Y la autoridad judicial es la última medida que va a considerar. Debe de considerar antes de la sanción, antes de la privación de libertad, debe de considerar un conjunto de medidas alternas, distintas. Y después de analizar 6, 7, 8 opciones diferentes a la privación de libertad, si después de analizar, de estudiar, consideró que la privación de libertad es la que se tiene que aplicar, se aplica, pero como última medida. Y aún la privación de libertad, su finalidad tiene que ser socioeducativa. Ya decíamos de que la justicia restaurativa implica de que el adolescente debe de comprender la ilegalidad de su conducta y asumir una responsabilidad por la consecuencia de sus actos. Por ello, la mayoría de sanciones, que la justicia restaurativa no le llama sanciones, el Código de la Niñez no le llama sanciones, no aparece la palabra sanciones en el Código de la Niñez, aparece la palabra medidas, no aparecen las palabras sanciones, que la sanción implica castigo, la medida es educativa. Estas medidas deben de considerar el entorno social, familiar y comunitario del adolescente. Igual que el doctor Cuaresma me pasa un papelito ahí, ¿verdad? Para respetar los tiempos.